Buenos días, somos alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Escuela de Ingeniería Mecánica. El tema a tratar hoy día es el tema de fresado. En índice de contenidos, primero vamos a comenzar con la definición de fresadora. El fresador es una máquina herramienta la cual es utilizada para realizar mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa. La operación en sí representa una técnica opuesta al torneado en el que la pieza gira mientras se acerca una herramienta de corte único. En cambio, en el fresador la herramienta giratoria se encuentra fija mientras la pieza se desplaza. La pieza que posee movimiento de avance se puede desplazar en varios sentidos, siguiendo diversas trayectorias, lo que permite tener piezas de las más variadas formas geométricas, como piezas ranuradas o taladradas, engranajes, levas helicoidales y esferoidales, canales chaveteros. La ventaja del fresado son la alta eficiencia del mecanizado, el buen acabado superficial, la flexibilidad y precisión en la producción de forma. Las características de la fresadora. Una de las características de la fresadora son de especial importancia, ya que ellas nos permiten saber cuáles trabajos podemos realizar en ella, que nos permite realizar los trabajos de mayor precisión y seguridad. Las principales características son las dimensiones de la mesa, el giro de la mesa, el desplazamiento longitudinal de la mesa, transversal de la mesa, vertical de la consola, máxima altura de la superficie, bases de neumáticos, velocidad, potencia del motor, espacio de equipo y peso. Parte de una fresadora. La base o bastidor. Permite el apoyo correcto de la fresadora en el suelo. El cuerpo o bastidor tiene forma de columna y se apoya sobre la base, o ambos forman parte de una misma pieza. Habitualmente, la base y la columna son de fundición aliada. Columna soporte. Tiene en la parte frontal unas guías templadas y rectificadas para el movimiento de la consola y unos mandos para accionamiento y control de la máquina. El cabezal. El cabezal es una pieza apoyada en voladizo sobre el bastidor y en el que se alojan unas lunetas donde se apoya el eje portaherramientas. En la parte superior del puente suele haber montado uno o varios tornillos de cáncamo para facilitar el transporte de la máquina. Mesa o carro longitudinal. Una superficie ranurada sobre la cual se sujeta la pieza a conformar. La mesa se apoya sobre dos carros que permiten el movimiento longitudinal o transversal de la mesa sobre la consola. Carro transversal o portamesa. Es una estructura de fundición rectangular sobre la cual descansa la mesa. Su movimiento transversal, consecuentemente también el movimiento de la mesa que descansa sobre él, obtura en un plano horizontal, está ensamblado de la consola por medio de unas guías. Se desliza sobre ella a mano por medio de una tuerca o tornillo, automáticamente por el medio de la caja de avances. Un dispositivo adecuado permite su movilización. El carro portamesa está montado sobre la ménsula. Consola o ménsula o carro vertical. Se desliza verticalmente sobre las guías del cuerpo, que se logra por medio de un husillo telescópico que ajusta en una tuerca atornillada a la base de la máquina. El portaherramientas o portafresas. Es el apoyo de la herramienta directamente el movimiento de rotación del mecanismo de accionamiento alojado en el interior del bastidor. Este eje suele ser de acero aliado al cromo vanadio para herramientas. Husillo principal. Es uno de los esenciales elementos de la máquina, puesto que es el que sirve de soporte a la herramienta y le da movimiento. El husillo recibe movimiento a través de cajas de velocidades, que a su vez es movido por el motor. Tipo de fresadoras. La fresadora horizontal consta de una columna donde una fresa cilíndrica es soportada en un extremo y en el otro por un rodamiento. La función principal de este aparato era la producción de ranuras de distinto grosor, como así también varias de aquellas al mismo tiempo son fresas especiales. Fresadora según la orientación de la herramienta. También tenemos la fresa vertical, donde el eje del husillo está orientado verticalmente, perpendicular a la mesa de trabajo. Las fresas de corte se montan sobre el husillo y giran sobre su eje. En general, pues los hacen verticalmente. Fresadora según la orientación. Hay una fresadora universal. Tiene un husillo principal para el acoplamiento de ejes portaherramientas horizontales y un cabezal que se acopla a dicho husillo, que convierte la máquina en una fresadora vertical. Su ámbito de aplicación está limitado principalmente por el costo y tamaño de las piezas que se pueden trabajar. Fresadoras circulares. Tienen una amplia mesa circular giratoria por encima de la cual se desplaza el carro portaherramientas, que puede tener uno o varios cabezales verticales. Por ejemplo, uno para operaciones de basta y otro para operaciones de acabado. También pueden montarse y desmontarse en una parte, mientras que la otra pieza se mecaniza en otro lado. Fresadoras copiadoras disponen de dos mesas, una de trabajo sobre el que se sujeta la pieza mecanizada y otra auxiliar sobre la que se coloca el modelo. El eje vertical de la herramienta está suspendido de un mecanismo que forma un pantógrafo que
Está conectado también a un palpador sobre la mesa auxiliar. Fresadora de pórtico. También conocida como fresadora de puente, el cabezal por la herramienta vertical se halla sobre una estructura con dos columnas situadas en lados opuestos de la mesa. Las herramientas pueden moverse vertical y transversalmente y la pieza puede moverse longitudinalmente. Algunas de estas fresadoras disponen también a cada lado de la mesa de sendos cabezales horizontales, que pueden desplazarse verticalmente en las respectivas columnas. Además de poder prolongar sus ejes de trabajo horizontalmente, se utilizan para mecanizar piezas de grandes dimensiones. Fresadora de puente móvil. En la fresadora de puente móvil, en lugar de moverse la mesa, se mueve la herramienta en una estructura similar a un puente de grúa. Se utiliza principalmente para mecanizar piezas de grandes dimensiones. Fresadora para madera. Es una máquina portátil que se utiliza en una herramienta rotativa para realizar fresados en superficies planas de madera. Son empleadas en bricolaje y ebenistería para realizar ranurados como juntas de cola de Milano o machimbrados, cajeados, lo necesario para alojar cerraduras o bisagras en las puertas y perfiles, como molduras. Las herramientas de corte que utilizan son fresas para madera, con dientes mayores y más espaciados que los que tiene la fresa para metal. La fresadora según el número de ejes. Hay fresadora de 3 ejes, en las que puede controlarse movimientos relativos de la pieza y herramienta de los 3 ejes de un sistema cartesiano. Fresadora de 4 ejes. Además del movimiento relativo entre la pieza y la herramienta de los 3 ejes, se puede controlar el giro de la pieza sobre un eje, como con un mecanismo divisor en planta giratorio. Fresadora de 5 ejes. Además del movimiento relativo entre la pieza y las herramientas en 3 ejes, se puede controlar o bien el giro de la pieza sobre los ejes, perpendicularmente al eje de la herramienta y otro paralelo a ella, como con un mecanismo divisor, un planta giratorio en una fresadora vertical. Movimiento de la herramienta. El principal movimiento de la herramienta es el giro sobre su eje. En algunas fresadoras también es posible variar la inclinación de la herramienta o incluso prolongar su posición a lo largo del eje de giro. En la fresadora de puente móvil todo el movimiento se realiza en la herramienta mientras la pieza permanece inmóvil. Movimiento de la herramienta y mesa. El fresado frontal, el fresado frontal y tangencial, el fresado tangencial en posición y el fresado tangencial en concordancia, como se indica en las figuras. También se indican los movimientos con los colores rojo, verde y azul, siendo el verde el movimiento de profundidad de pasada, rojo el movimiento de corte y azul el movimiento de avance. Procedimientos del fresado. Fresado cilíndrico. En el fresado cilíndrico del eje de la mesa, la fresa se halla dispuesta paralelamente a la superficie de trabajo en la pieza. La fresa de forma cilíndrica y arranca las virutas con filo de su periferia. Las virutas conocidas tienen forma de coma. Fresado frontal. En el fresado frontal, el eje de la fresa es normal al eje de superficie de trabajo. La fresa corta no solamente con los dientes de su periferia, sino también con los frontales y las virutas son de espesor uniforme. Fresado en oposición o contracorriente. El fresado en contracorriente es el procedimiento corrientemente empleado en el fresado cilíndrico. En el fresado en oposición, también conocido como fresado hacia arriba, la herramienta gira contrario al avance de la pieza y el componente vertical de la fuerza de corte se dirige hacia abajo. El fresado en oposición, el efector de la viruta y la presión de corte aumenta según avance de la herramienta, por lo que se requiere menos potencia de la máquina. Sin embargo, este método presenta varios inconvenientes. Produce vibraciones en la máquina y una peor calidad de superficie del mecanizado. Además hay que tener cuidado en la sujeción de la pieza porque el empuje de la herramienta tendrá a expulsarla del marco. Fresado en concordancia y corriente. En el fresado en concordancia, la herramienta gira en el mismo sentido en que avanza la pieza. El componente vertical de la fuerza está dirigido hacia abajo. Para obtener una buena calidad en la superficie mecanizada, fresado en concordancia es el método más recomendable, siempre que la máquina y la herramienta de los tirajes lo permitan. Este método requiere mayor potencia y rigidez. Este fresado favorece la sujeción de la pieza, lo que tiende a apretarla hacia abajo. Herramienta de corte para el fresado. La herramienta apropiada para el fresado de la fresa. La fresa es una herramienta múltiple, esto es formada por varios filos dispuestos radialmente sobre una circunferencia. Una fresa está determinada por su diámetro, su forma, material constituyente, número de labios o dientes que tenga y sistema de sujeción a la máquina. Fresa frontal. Tiene aristas cortantes por los laterales y en la punta. Esto permite que pueda ser utilizada para múltiples aplicaciones. Es posible hacer ranuras, agujeros y demás superficies laterales frontales. El número de puntas es variable, generalmente son de 2 a 4 puntas. En cuanto es necesaria más precisión, se pueden haber 6. También hay otro tipo en que solo hay aristas laterales, pero no en la punta, que se llama fresa cilíndrica. Plato de planear. Sirve para crear una superficie plana sobre la pieza.
El plato de planear se coloca a poca profundidad en la cara prácticamente lisa y lo que se obtiene es la cara perfectamente lisa. Forma de T del tipo V. Sirve para hacer ranuras de la anchura de la herramienta. La herramienta gira sobre sí misma mientras que la pieza avanza linealmente. De esta forma la ranura tiene el perfil de la herramienta. Ala de mosca. Esta herramienta sirve para hacer formas triangulares, tal como se puede ver en el perfil de la herramienta. Disco de sierra, que permite hacer cortes estrechos. La punta del cierre radial son muy finas, por lo tanto las velocidades de corte no pueden ser muy elevadas. Fresa bicónica. De forma similar a la de cola de Milano, permite hacer una forma triangular. La diferencia es que esta se hace de corte vertical, mientras que la de cola de Milano lo hace de forma lateral. Fresa de módulo. Sirve para tallar engranajes. Se van haciendo diferentes pasadas de forma que se van obteniendo los diferentes dientes del engranaje. Prácticamente en desuso en la actualidad se emplea la llamada fresa madre. Fresa de chaflanar. Se utiliza para hacer chaflanes en la pieza, es decir, convierte una arista viva en una cara con un determinado ángulo de anchura. La forma geométrica de los filos. La forma geométrica de los filos de la fresa queda definida, al igual que en todas las herramientas que trabajan con arranques de virutas, los tres ángulos fundamentales fundados por la cara A y P que delimitan el filo, siendo el ángulo de incidencia el ángulo alfa, el ángulo de giro el ángulo beta, el ángulo de desprendimiento el ángulo gamma. Para las fresas penetrables y pedales también se considera el ángulo delta, que es la inclinación del filo respecto al eje de la fresa. Sujeción de las piezas. Objetivos de la sujeción de las piezas son la inmovilización correcta de la pieza, accesibilidad de las zonas a mecanizar, capacidad para absorber los esfuerzos del mecanizado, protección contra deformaciones para la pieza, tiempo de amarre y desamarre. Modo 1. Sujeción con bordazos o tornillos de máquina. La pieza se sujeta por presión. Friccionado mecánico, neumático o hidráulico. Tipología en función del grado de libertad. Mordaza en silla, mordaza giratoria y mordaza universal. Modo 2. Sujeción con platos divisores. El plato permite sujetar la pieza que tiene posibilidad de giro. Permite trabajar con distintas orientaciones. Permite el proceso de torno fresado. Sujeción de pieza similar al entorneado. Al aire, entre plato y punto y entre puntos. Modo 3. Sujeción directa sobre la mesa. Empleado para piezas grandes. La pieza se fija mediante el uso de bridas, tornillos, calzos, puños, etc. Es importante direccionar adecuadamente los esfuerzos. El modo 4. Sistema de sujeción modulares. Basados en una placa base con agujeros o ranuras. Los elementos de sujeción, bridas, posicionadores, etc. están estandarizados. Sistema flexible, adaptable a multitud de piezas. Debido a la estandarización, son configurables por cada. Continuando con el video tutorial, en este caso vamos a hablar acerca del régimen de corte. ¿Qué es el régimen de corte? Es un conjunto de variables de corte que intervienen durante un proceso de mecanizado o maquinado, elegidas de forma natural, tal que el proceso se lleve a cabo de manera eficaz, económica y segura. Las principales variables consideradas son la velocidad de corte L, avance A, profundidad de corte o de pasada P. Vamos a hablar de cada una de estas. En este caso vamos a hablar de la velocidad de corte. L es la velocidad de puntos M periféricos de los dientes de la fresa en contacto con la pieza a mecanizar, permitiendo así el corte del material. Tal y como podemos observar en la gráfica, el punto M ubicada entre la fresa y la pieza mecanizada. Es determinada mediante la siguiente fórmula. La velocidad de corte L es igual a pi por el diámetro de la fresa D por la velocidad del oscilo M sobre 1000, el cual se mide en metros por minuto, donde D está medido en milímetros y N en RPM. Ahora, bueno, la velocidad de corte depende de muchos factores. Entre ellos tenemos la clase del material a mecanizar, la clase del material de la fresa o de la herramienta que se utilice, la forma de sujeción de la pieza, las posibilidades de la máquina, el grado de acabado de la superficie de la pieza. Dado el gran número de factores de las tablas, solamente dan valores medios de velocidad de corte, como por ejemplo tenemos en esta tabla, la cual en la columna de la mano derecha tenemos los materiales a mecanizar y los distintos materiales a mecanizar
y en la fila superior tenemos las distintas fresas que podemos utilizar. Y también tenemos para cada fresa su desbaste y acabado. En este caso, en lo general, va a ser por pasada 5 milímetros para desbaste y por acabado 0.5 milímetros de arranque de viruta. Y como podemos observar, para cada material y para cada fresa tenemos valores intermedios, no hay un valor específico. De la misma forma para la siguiente tabla. Bueno, la velocidad de corte excesiva puede dar lugar a un conjunto de problemas, como por ejemplo desgaste muy rápido del filo de corte de la herramienta, la calidad de mecanizado deficiente, la velocidad de corte demasiado baja también puede dar lugar a múltiples consecuencias, como por ejemplo efecto negativo sobre la evacuación de viruta, baja productividad, costos elevados de mecanizado. Bueno, la velocidad de rotación. La velocidad de rotación N es el número de revoluciones que realiza la herramienta de fresado gracias al osillo en cada minuto. Bueno, la velocidad de rotación se calcula a partir de la velocidad de corte y el diámetro mayor de la pasada que se está mecanizando, donde la velocidad de rotación N va a ser igual a 1000 por la velocidad de corte sobre pi por el diámetro de la fresa. Esta fórmula se obtiene despejando la velocidad de corte. Ahora, la velocidad de avance A es el recorrido que la mesa de la fresadora y por lo tanto la pieza efectúa durante la pasada de trabajo. Esta velocidad de avance es determinada mediante la siguiente fórmula. A, que es la velocidad de corte, la A mayúscula va a ser igual a A minúscula, que es el avance por diente, que se mide en milímetros, por el número de dientes, Z mayúscula, por la velocidad del osillo N en RPM. Finalmente, la velocidad de avance va a ser medida en milímetros por minuto. Para determinar el valor de la velocidad de avance A, es necesario conocer el avance de la fresa por diente A. Los avances por diente A, expresados en milímetros, se encuentran experimentalmente y dependen del material a mecanizar, de la fresa y de la profundidad de pasada. Bueno, en la tabla se ha indicado algunos valores de los avances por diente según la fresa y el material a mecanizar, para una profundidad media de pasada de 3 milímetros. De la misma forma, le damos la lectura que en las tablas anteriores. En la mano derecha encontramos los distintos materiales a mecanizar. En la parte superior, en la fila superior, encontramos los distintas fresas a utilizar y con su respectivo desbaste y acabado. Ahora, la profundidad de corte T es el movimiento que regula la posición de la pieza o de la herramienta, determinando así la profundidad que la herramienta en una pasada penetra en el material. Ahora, vamos a hablar sobre las fuerzas y esfuerzos sobre la fresa. Las fuerzas que actúan sobre la fresa y que solicitan tanto la herramienta misma como los elementos constructivos de la máquina y de los aparatos de sujeción de la herramienta y de la pieza pueden ponerse claramente de manifiesto mediante el paralelogramo de fuerzas en la siguiente figura. En la figura A, B y C tenemos la acción de la fuerza sobre la fresa. En la figura A tenemos la fresa en contradirección, donde F es igual a F'. En este caso F' se encuentra de color azul. Ahora, la fresa
En la figura B tenemos las fresas trabajando en corte paralelo. En la figura C tenemos la acción de las fuerzas en la fresa con dentado espiral, donde la fuerza total de corte es compuesta según donde la fuerza total de corte es descompuesta según tres direcciones normales entre sí en el espacio, donde A es la fuerza axial. Ahora vamos a hablar de cada una de estas fuerzas, donde la fuerza vertical S y la horizontal de avance B, que actúan sobre la fresa en las direcciones citadas, pueden medirse en el banco de pruebas. Componiéndolas se pueden determinar la fuerza total de corte F. Descomponiendo la fuerza total de corte F se obtiene la magnitud de la fuerza M, que actúa en el centro de la fresa, así como la fuerza circunferencial periférica o tangencial U. Bueno, la magnitud de la fuerza circunferencial U, que actúa en la dirección de la tangente, fuerza tangencial, puede también determinarse mediante instrumentos de medida. Ahora, la fuerza total de corte va dirigida hacia arriba en la fresa de contradirección y en las de corte paralelo va hacia abajo. Las fuerzas están sometidas durante el corte a fuertes vibraciones. En las fresas de espiral o en las fresas de dientes inclinados se presenta un esfuerzo en la dirección del eje de la fresa, fuerza axial. La fuerza total de corte se descompone por esta razón en el espacio. Fuerza específica de corte K sub C. Bueno, la fuerza específica de corte K sub C es un parámetro a tener en cuenta para evitar roturas y deformaciones en la herramienta y en la pieza, y para poder calcular la potencia necesaria para efectuar un determinado mecanizado. En este parámetro está en función el avance de fresado, de la velocidad de corte, de la maquinabilidad del material, de la dureza del material, de las características de la herramienta y el espesor de la viruta. Se expresa, bueno, la fuerza específica de corte K sub C se expresa en newtons sobre milímetro cuadrado. Bueno, en esta tabla podemos observar los valores de K sub C, los valores de la fuerza específica de corte K sub C según los tipos de material de la pieza a trabajar. El espesor debido a la viruta es de 0.2 milímetros o 0.08 pulgadas. Bueno, vamos a dar lectura a esta tabla. Vamos a explicar el funcionamiento. De la misma forma tenemos en la mano derecha el tipo de material a maquinar, ¿no? Tenemos en la parte central la dureza del material y en la parte izquierda tenemos los valores de K sub C a tener en cuenta. Ahora, la potencia N. La potencia N de la máquina fresadora se expresa por la siguiente fórmula. La potencia es igual a Q mayúscula sobre Q mayúscula prima, que se mide en kilowatts, donde Q mayúscula indica la cantidad de viruta arrancada en un minuto, y se mide en centímetros cúbicos por minuto. Y Q' es el volumen máximo de viruta admisible en el fresado, en centímetros cúbicos por kilowatts minuto. Ahora, el problema de la capacidad de trabajo interesa solamente en el desbaste. Tan solo se consideran las fresas cilíndricas y cilíndrico-frontales, que son las herramientas típicas para los mecanizados de desbaste.
Bien, el valor de Q', que es el volumen, es un dato experimental y varía según la máquina de que se trate, y para una misma máquina según el material de la pieza que se mecaniza y el tipo de fresa empleada. En esta tabla tenemos el material, la fresa cilíndrica y la fresa cilíndrica frontal, que ya habíamos hablado. Para el material tenemos un valor de R, donde R indica la resistencia de la rotura a los diferentes tipos de acero. La cantidad de viruta Q arrancada en un fresado en un minuto se expresa por la fórmula siguiente. Despejando tenemos que la cantidad de viruta arrancada va a ser igual a P minúscula por I mayúscula por K mayúscula sobre 1000, y todo esto es medido en centímetros cúbicos por minuto, donde P es la profundidad de pasada en milímetros, I mayúscula es el ancho del fresado, de la fresadora, en milímetros. A es la velocidad de avance en milímetros por minuto. Bueno, así, la potencia necesaria para arrancar la cantidad de viruta Q viene dada por la siguiente fórmula. La potencia es igual al arranque de viruta sobre el volumen de la viruta arrancada. S es igual a la profundidad de pasada por el ancho de la fresa por la velocidad de avance sobre 1000 por el volumen, y todo eso se mide en kilowatts. La potencia de corte también puede ser determinada mediante otra fórmula y se calcula a partir del valor del volumen de arranque de la viruta, la fuerza específica de corte y el rendimiento que tenga la fresadora. En este caso, como podemos ver en la siguiente fórmula, donde P sub C es la potencia de corte, A sub C es el ancho de corte, P es la profundidad de pasada, F es la velocidad de avance, K sub C es la fuerza específica de corte y Rho es el rendimiento de la máquina. Los tiempos de mecanizado. En este caso, los tiempos de mecanizado, es útil conocer el tiempo necesario para efectuar un mecanizado, cualquiera, en la fresadora. Se distinguen tres fases principales en el tiempo de cada mecanizado: tiempo de preparación, tiempo de maniobra, tiempo principal. El tiempo se calcula desde la recepción por parte del operario del plano y del material hasta la entrega de la pieza ante el tiempo de preparación. ¿Qué es el tiempo de preparación? Es el tiempo necesario para leer y estudiar el plano y para preparar la máquina para efectuar el trabajo asignado. Los tiempos de preparación no se pueden calcular. Los tiempos de las operaciones normales de preparación para cada tipo de máquina se encuentran indicados en tablas, como por ejemplo el tiempo que vamos a medir para limpiar la mesa de la máquina, tomar y bajar la caja de los accesorios, alinear el tornillo con ayuda de un comparador, montar y desmontar el árbol, cortafresas, montar y desmontar una fresa frontal con mandril, etc. Ahora, el tiempo de maniobra. Es el tiempo necesario para emplear sobre la máquina preparada todas aquellas acciones necesarias para poner las herramientas en disposición de efectuar el trabajo. Para una serie de piezas, el tiempo de maniobra se encuentra para cada una de ellas. Los tiempos de las acciones normales de maniobra para cada tipo de máquina se indican en tablas. Bueno, y como ejemplo podemos tener los tiempos para nivelar la pieza con ayuda del comparador, cambiar la velocidad de avance, poner en marcha y parar la máquina, embragar y desembragar la carrera rápida, abrir y cerrar el grifo del refrigerante, cambiar las herramientas, etc.
Ahora, el tiempo principal T. ¿Qué es el tiempo principal T? Es el tiempo que la herramienta emplea en efectuar una operación determinada, es decir, el tiempo durante el que se arranca viruta. Para el tiempo principal T, para hallar el tiempo principal T, tenemos una fórmula, la cual da el tiempo empleado en completar una pasada de la fresa sobre la pieza, que es la siguiente: T, que es el tiempo principal, L, que es el recorrido de la fresa, y está medida en milímetros, A es la velocidad de avance, que está medida en milímetros por minuto. Bueno, en este gráfico encontramos que L depende de la longitud de la pieza y de la carrera de entrada de la fresa, y su E de la pieza y de su carrera de salida, y su U. Bien, mientras, bueno, en este gráfico podemos ver que mientras que la carrera de salida L sub U está casi siempre limitada a solo algunos milímetros, la carrera de entrada L sub E depende del diámetro de la fresa y de la profundidad de la pasada que se efectúa. Si para obtener un buen acabado de las superficies laterales es necesario hacer salir completamente la fresa de la ranura, deberá considerarse que L sub U es igual a L sub E. Si se indica con R el radio de la fresa y con P la profundidad de pasada, por el teorema de Pitágoras se obtiene que L sub E es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado menos R menos P al cuadrado. Ahora, continuando con el video tutorial, vamos a tratar acerca de los procesos de fresado. Bueno, primeramente trataremos lo que es el fresado de superficies planas. El fresado de superficies planas tiene por objetivo conseguir superficies planas. Para el planeado se utilizan generalmente fresas de planear, de plaquitas intercambiables de metal duro, existiendo una gama muy variada de diámetros de estas fresas y del número de plaquitas que monta cada fresa. Para el planeado con fresa frontal, como podemos observar en la figura, por medio de los dientes frontales de una fresa o un plano de cuchilla, al girar alrededor de un eje perpendicular al plano geométrico ideal, cada diente describe un cicloide, así como podemos observar en la gráfica. El cual se sitúa en un plano gracias a dos movimientos, uno circular M sub C, que lo podemos ver indicadas en la flecha, aplicado a la fresa, y otro rectilíneo A aplicado a la pieza o herramienta. Planeado con fresa periférica. Tenemos el gráfico, la cual nos indica que por medio de los dientes de una fresa cilíndrica, al girar sobre su eje, a la vez que una pieza se desplaza siguiendo una recta que se mantiene con direcciones constantes, cada generatriz a la fresa en contacto con la pieza es la generatriz de la superficie, y la recta B perpendicular a ella recibe el nombre de la directriz e indica la dirección del desplazamiento. Planeado con ángulo recto es un caso combinado de los dos anteriores. En la figura se
se puede apreciar como uno de los planos se obtiene con la parte frontal de la fresa y el otro con la periférica. A efectos prácticos puede considerarse el planeado frontal cuando el plano obtenido por esté procediendo es mucho mayor que el otro, en la figura A en este caso, y como planeado tangencial cuando sucede lo contrario, en este caso en la figura B. Ahora vamos a ver como segundo punto vamos a ver el fresado de dos rebajes laterales. El fresado de rebajes laterales igual puede efectuarse tanto en una fresa de 3 caras como con una fresa cilíndrica de mango o con un par de fresas. En la figura podemos ver el fresado mediante par de fresas. El empleo de un par de fresas cilíndricas frontales ofrece una considerable ventaja por la cantidad y rapidez de la operación, pero no siempre es posible su empleo, sobre todo a causa de la falta de útiles adecuados. Por lo general será necesario retocar uno para tenerlo de la longitud exacta. En el siguiente gráfico podemos observar el desplazamiento S que debe efectuar con el carro transversal en relación con el ancho L de las fresas. Se calcula de la siguiente forma: si B es el ancho de la pieza y Q la distancia entre los dos rebajes simétricos respecto al eje de la pieza, el espesor A del rebaje será A igual a B menos Q sobre 2. Entonces el desplazamiento S del carro es igual a S igual a B más L menos A. Fresado mediante fresas cilíndricas de mango. Ahí podemos ver un ejemplo de la fresa cilíndrica de mango en el gráfico, lo cual nos indica que las dimensiones de las fresas cilíndricas de mango dependen de la altura y del ancho del rebaje que se desea efectuar. El diámetro deberá ser aproximadamente vez y medio el ancho del rebaje. Un diámetro demasiado pequeño presenta un peligro de fricción de la herramienta, porque lo cogería muy al filo, muy a la punta de la fresa. Bueno, a fin de tener un punto de partida para los desplazamientos de la pieza respecto a la fresa, en primer lugar se pone la fresa en contacto con la cara lateral de la pieza, interponiendo una tirita de papel. Es lo que sale. A partir de este punto se regula la profundidad de las sucesivas pasadas, ¿no? El avance debe estar siempre dirigido contra la pieza, tal como se indica en la figura. Si los rebajes en cuestión exigen dimensiones precisas o deben ser utilizadas para mecanizar una guía en cola de Milano, el control de la cola Q deberá efectuarse con micrómetro. En los demás casos bastará el uso de un pie de red. Bueno, esto ha sido todo. Gracias. A continuación veremos lo que sería el fresado de ranurado a cargo de mi compañero. Gracias. Mi nombre es José Quiroz. El motivo de este video es explicar el uso y funcionamiento del aparato divisor. ¿Qué es el aparato divisor? Es un dispositivo empleado para dividir la circunferencia de una pieza en cualquier número de partes iguales y sujetar esta en la posición mientras se hacen los cortes. Su función principal es producir giros controlados en la pieza. Estos son algunos ejemplos
de lo que se puede hacer utilizando el aparato divisor montado en una fresadora. Su clasificación. El aparato divisor se clasifica en aparato divisor simple, en aparato divisor de tornillo sin fin y corona helicoidal. Entre las partes principales del aparato divisor tenemos en el número 4 el aparato divisor, en el número 3 la manija o manivela, en el número 1 el tornillo sin fin, en el número 5 la corona helicoidal, en el número 2 el eje principal o husillo. Entre otras partes tenemos los puntos de centraje, que son puntas tónicas de 60 grados en las que se apoya el agujero de centro hecho en el extremo de la pieza. El plato de arrastre y brida son necesarios para el montaje de las piezas largas que deben ser trabajadas entre puntos. El gato sirve de apoyo a la superficie de las piezas largas y delgadas en las piezas del material ligero. La contrapunta es usada para sostener el extremo de la pieza que por sus dimensiones requieren el apoyo. El aparato divisor simple del plato de agujeros. En la división directa es la más sencilla de dividir, pero solo puede aplicarse para los casos en las que las divisiones del fresado puedan dividir a 24, 30 o 36. Su método de operación se describe por la relación entre el número de agujeros de circunferencia y el número de divisiones a realizar. Un ejemplo sería realizar 6 divisiones sobre una pieza montada en un aparato divisor simple provisto del plato número 1. Un divisor universal. El divisor universal es uno de los accesorios más importantes de la fresadora. Este accesorio ofrece la posibilidad de conseguir divisiones directas, indirectas y diferenciales. Las partes constituyentes de un divisor universal son el cabezal de giratorio, la cabeza giratoria, el disco divisor, el árbol para la forma de movimiento externo, el eje del divisor, base sobre lo que se puede girar la cabeza, el disco para conseguir divisiones directas, la manivela que pone en rotación el tornillo sin fin, la palanca de blocaje, la brida de arrastre. Este aparato se indica en la figura. El divisor está constituido por una pareja de engranes de tornillo sin fin y rueda helicoidal, teniendo una relación de transmisión generalmente de 1:40. La prolongación del tornillo está fijada a una manivela que lleva en su extremo una empuñadura con un obturador, el cual puede estar dentro de una empuñadura o puede salir de ella por medio de un muelle y penetrar en los discos de agujero. El disco trae sobre sus dos caras una serie creciente de taladrados rigurosamente equidistantes que permite determinar la amplitud de la rotación angular de la manivela y por esta razón del tornillo. La manivela puede separarse radialmente de modo que permita al obturador colocarse en correspondencia con la serie de agujeros preestablecidos. Dos brazos de latón, llamados normalmente compás o aliada, están adheridos al disco y pueden asumir una apertura variable y delimitar el largo que se debe recorrer. Tornillo divisor es una relación de transmisión que se da entre el tornillo sin fin y la corona helicoidal. Esto quiere decir las vueltas que da un tornillo sin fin para que la corona dé una vuelta completa. Los métodos de división. En nuestro método de división tenemos los métodos de división directa, que es la manera más sencilla para dividir una circunferencia en partes iguales. Se encuentra limitada a divisiones exactas, son múltiplos de 360 grados. Los números de agujeros que tiene la placa divisora agujereada, generalmente 24. División indirecta. La división indirecta se consigue haciendo girar la manivela y con ella el tornillo sin fin, que engrana con la rueda helicoidal y dispuesta coaxialmente con la pieza. Los aparatos divisores generalmente llevan de dotación de 3 discos divisores. En el primer disco tenemos agujeros concéntricos que van de 15 a 20. En el segundo disco
agujeros concéntricos con el número de 21, 23, 27, 29, 31 y 33 agujeros. En el tercer disco, agujeros de 37, 39, 41, 43, 47 y 49. Esto funciona de la siguiente manera. Suponiendo que disponemos de una rueda helicoidal de 40 dientes, cuando el número de subdivisiones a conseguir es un múltiplo de 40, el cálculo de giro que debe completar la manivela es muy sencillo. Si n es el número de subdivisiones que se necesita, ya que a cada giro completo de la manivela la pieza gira 1 sobre 40, o decir el eje principal gira una vuelta mientras que el plato divisorio gira 40 vueltas. Para obtener n subdivisiones, la manivela girará entonces 40 sobre n vueltas, y al ser n su múltiplo de 40, la manivela girará un número entero de vueltas. El caso más frecuente de que no sea su múltiplo de 40, se deberá completar vueltas enteras, aunque también en fracciones de vuelta. Si n es mayor que 40, da directamente la fracción de giro que se debe hacer completar con la manivela. Si n es menor que 40, esta puede ser descompuesta en la suma de un número entero que indica el número de giros completos que debe completar la manivela, más una fracción propia que indica la fracción de giro que se debe añadir. Un ejemplo: se deben conseguir 35 divisiones. Como dijimos anteriormente, de la relación 40 sobre n, quiere decir que se da una vuelta más 5 sobre 35. Pero como en este caso y no tenemos un agujero de 35, reducimos la expresión al mínimo y luego se multiplica por un número de tal modo que el valor de la fracción no cambie, y podemos obtener un número en el denominador disponible en el disco. En este caso, haciendo una serie de artificios, obtenemos que 5 sobre 35 es igual a 3 sobre 21. Pues en este caso ya contamos con un agujero de 21, contamos con un disco de 21 agujeros, en el cual vamos a girar una vuelta completa más 3 agujeros sobre la circunferencia de 21, más 3 agujeros sobre la circunferencia de 21 agujeros. El método diferencial. El divisor diferencial es sustancialmente un divisor indirecto al cual se ha aplicado un grupo de engranes que asegura una determinada relación de transmisión entre el eje del divisor y el disco divisor, que en este caso es libre de girar alrededor de su propio eje. En el ejemplo de la figura tenemos un portarruedas que soporta dos ruedas Z1 y Z2 que realizan la realización de transmisión, y dos ruedas libres que sirven para unir Z1 y Z2 e invertir cuando convenga el sentido de rotación. A ver, esto funciona de la siguiente manera. Si se quiere n divisiones, el cual es un número primo, el cual no es múltiplo de ninguna circunferencia de los discos agujereados, entonces se supone un n', que puede ser mayor o menor que n, con el cual obtendremos un número de vueltas y espacio de intervalos supuestos. Si hacemos el supuesto que n' es menor que n, entonces tenemos alguna relación donde k sobre n sub' debe ser mayor que k sobre n, donde en este caso k es la relación entre el tornillo sin fin y la rueda helicoidal. El giro deseado del eje principal viene a ser una función de una vuelta completa de esto. En este caso sería en la relación de 1 a n. Por lo dicho anteriormente y tomando las siguientes suposiciones, existirá un error propio de la manivela. Si cuando se mueve la manivela con el propósito de hacer girar una relación de k a n', para ir a buscar el agujero A,
se consigue que el plato realice simultáneamente un giro, el cual ese giro es el error que se corregiría. El pestillo habrá encontrado entonces el agujero A cuando la manivela haya girado una relación K a N. Por lo dicho anteriormente, la pieza habrá hecho un giro de 1 a N entonces solo basta calcular el tren que transmite el movimiento del eje principal, del eje obteniendo así resultados que se tendría el producto de dientes conductoras sobre el producto de dientes conducidos. Entonces, realizando cálculos se obtendría una fórmula de la relación de dientes conductores sobre la relación de dientes conducidos igual a K por N menos N', todo dividido entre N'. Nota, el sentido de rotación del plato debería ser contrario a la manivela, puesto que supusimos que N' debe ser menor a N. Si ahora N' es mayor a N, siguiendo los mismos razonamientos, se llegará a la siguiente ecuación, igual a la anterior ecuación, pero en este caso el sentido de rotación del plato será igual al de la manivela. Eso es. Sí. Los montajes. Existen montaje al aire, montaje entre puntos, montaje entre plato y punta, los cuales corresponden a los montajes típicos en torno. El montaje al aire es el que se hace usando solo el cabezal divisor. Se recurre a estos montajes cuando las condiciones de trabajo o por la forma y dimensiones de la pieza es la manera más conveniente de fijarla y de permitir la acción de la herramienta. Montaje entre puntos. Hay que diferenciar dos formas de montaje entre puntos: el montaje directo y el montaje de piezas sobre mandriles ubicados entre puntos. Montaje entre plato y punto. Este tipo de montaje es el que resulta más indicado cuando hay que dar pasados fuertes a la pieza. Sin embargo, el centrado que se obtiene no es tan preciso como el que se sigue montando la pieza entre puntos. Siguiendo con el video, bueno, mi nombre es Loyola Vara Luigi y me tocó hacer los trabajos característicos de la fresadora. Bueno, a continuación se nombrarán los más comunes trabajos realizados en esta máquina herramienta. El fresado de engranajes de dientes rectos, fresados helicoidales, fresado de engranajes de dientes helicoidales, fresado de cremalleras, fresado de levas. Punto número 1, tenemos el fresado de engranajes de dientes rectos. Engranajes cilíndricos son de contorno cilíndrico en que los dientes son paralelos al eje de simetría del engrane. Un engrane cilíndrico recto o de espuela es la rueda dentada más simple y de menor costo de fabricación. Los engranes rectos solo pueden conectarse si sus ejes de rotación son paralelos. La circunferencia primitiva de estos engranes son aquellas tangentes entre sí que ruedan una en contra de otra sin deslizamiento alguno. Mientras la rueda gira, sus diámetros son diámetros primitivos.
A continuación se precisarán las características que definen los elementos de los dientes de las ruedas. Bueno, tenemos la gráfica. Vamos a determinar parte por parte. El módulo es una característica de magnitud que define con la relación entre la medida del diámetro primitivo de la rueda expresada en milímetros y su número de dientes. Bueno, ahí tenemos la gráfica. Ahora las especificaciones de dichos puntos. Bueno, tenemos la distancia entre centros, la circunferencia primitiva, diámetro primitivo, diámetro exterior, diámetro base, diámetro de fondo, punto principal, línea de acción, ángulo de presión, paso circular, paso de base. Tenemos el módulo en la cabeza del diente, el pie del diente, espacio libre, profundidad del diente, espesor del diente, espesor corporal del diente, profundidad de trabajo, espesor base, juego entre dientes, longitud del diente, número de dientes. Bueno, ahora vamos a encontrar las relaciones de dichos puntos explicados anteriormente. Relaciones en el dentado del sistema modular. Tenemos las fórmulas para encontrar la distancia de entre centros, el diámetro primitivo, el módulo, la cabeza del diente, el pie de diente, espacio libre de fondo, profundidad del diente, paso circular del diente, espesor del diente, número de dientes, diámetro exterior, diámetro base, paso base y diámetro de fondo. Y esas son dichas fórmulas para encontrar las partes expresadas en la gráfica. Bueno, ahora tocamos el tema de fresado de un engrane recto mediante platos divisores. Fresado de un engrane recto mediante platos divisores. Bueno, como vemos en la gráfica, sus datos técnicos de dicha gráfica, de dicha pieza, son: el módulo debe ser de 2.5, el número de dientes 25, el paso circular de 7.854 milímetros, profundidad del diente 6.25 milímetros. Las fases de trabajo consisten en sujetar y disponer el plato divisor y el cabezal móvil en la fresadora horizontal. Luego se procede a efectuar el montaje en el árbol portafresa y centrado de la fresa, elegido en función del número de dientes a mecanizar y módulo elegido. Luego, la sujeción de la pieza entre puntas y ajuste de la fresa al centro de aquellas. Hágase un roce ligeramente sobre la pieza. Sáquese del alcance de la mesa de fresar. Haz que la pieza suba a una altura de diente de 5.125 milímetros de desbaste. El fresado del primer hueco con desbaste acabado es 0.5 milímetros. Como podemos ver en la imagen, se efectúa la división en la cabeza del divisor, de la cual debe corresponder el número de dientes a fresar, pudiéndose ser la división directa, indirecta o diferencial. Se procede a seleccionar la velocidad de rotación que se utiliza para el mecanizado correspondiente, la cual está en función de la herramienta a utilizar y del material a fresar. Bueno, como segundo punto, el fresado helicoidal es un mecanizado de gran importancia, pues permite efectuar ranuras helicoidales sobre árboles, desahogo helicoidal de las brocas y la construcción de dientes de las ruedas helicoidales y de las propias fresas. El mecanizado se efectúa en la fresadora horizontal utilizando el plato de cabezal universal.
Para tallar la ranura helicoidal es necesario imprimir la pieza de dos movimientos simultáneos, uno de rotación y otro de traslación en dirección al eje. Se utiliza una fresa de disco, es necesario calcular que debe girarse la mesa portapiezas para obtener el ángulo de inclinación de la hélice. El doble movimiento de rotación y de traslación de las piezas se obtiene enlazando el tornillo de avance de la mesa con el lucillo de la cabeza universal mediante un tren de engranajes. Bueno, eso es lo que podemos ver en la figura. El pase del tornillo de avance de la fresadora y el paso de la hélice de la ranura a construir son inversamente proporcionales a su número de revoluciones. Bueno, ahí tenemos la fórmula. Ahora, la relación de transmisión viene dada por la relación entre los números de revoluciones de los elementos del elemento conducido y los del elemento motor. Teniendo en cuenta los engranajes Z1 y Z2 y el grupo de tornillos sin fin de la rueda helicoidal, el tornillo sin fin tiene una sola entrada y el motor o conductor, la rueda helicoidal tiene 40 dientes por lo general y es conducida, se tiene. Bueno, ahí está la fórmula. Puesto que no siempre bastan dos ruedas para utilizar una relación de transmisión deseada, resulta de su uso más práctico la fórmula siguiente, donde las ruedas son su índice par, donde las ruedas con su índice par son ruedas conducidas y las ruedas con su índice impar son ruedas motoras montadas como en la figura. Ahora vamos con el cálculo del ángulo de inclinación. Para construir la ranura helicoidal con una fresa de disco, la pieza P debe estar inclinada respecto al eje perpendicular al del árbol portafresas y un ángulo, al igual que la inclinación de la hélice que se pretende obtener. La mesa portapiezas se gira el mismo ángulo alrededor de su eje vertical. La rotación es controlada mediante un sector graduado del carro transversal y se desliza a su vez sobre el carro vertical. Elección de una fresa. El fresado de una ranura puede efectuarse con una fresa de disco o con una fresa de mango. Fresa de disco. Una fresa de disco no permite obtener los flancos de una ranura paralelo entre sí. Si el paso de la hélice sea calculado sobre el diámetro exterior del cilindro, se obtiene una ranura ensanchada hacia su interior. Si el paso de la hélice sea calculado sobre el diámetro interior de la ranura, esta se obtiene hacia el exterior. Si el paso de la hélice sea calculado sobre el diámetro medio, la ranura se obtiene ensanchado tanto hacia el interior como hacia el exterior, pero de una forma menos pronunciada en que los casos anteriores. La fresa de mango. Una fresa de mango da siempre unas ranuras con los flancos paralelos entre sí. Como esta fresa, no es necesario girar la mesa del ángulo. Ejemplo de mecanizado de una ranura helicoidal. Se requiere entallar sobre un cilindro 3 ranuras helicoidales simétricas. Esto es a 120 grados. Datos: diámetro del cilindro 29 milímetros, profundidad de cada ranura 4 milímetros, ancho de cada ranura 4 milímetros, paso de la hélice a realizar 450 milímetros, sentido de la hélice a la derecha, el punto de fresado 5 milímetros. El utillaje. La fresa empleada es una fresa de disco de 63 milímetros de diámetro, 16 dientes
y 3.5 milímetros de ancho. Las ruedas que se disponen tienen los siguientes números de dientes: la 24, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86, 96, 100, 120. Cálculo de los engranajes. Determinación de la relación entre el número de revoluciones de la pieza a ranular y el número de revoluciones del tornillo de avance. Tenemos la fórmula. Entre las ruedas que se disponen se eligen aquellos que cumplen la relación de 9 a 4. El sentido de la hélice: cuando se requiere obtener una hélice a la derecha, también la pieza debe girar a la derecha. Si una gira a la izquierda, hay que añadir una rueda intermedia al tren de engranaje. El control del paso. Cálculo del ángulo de inclinación de la hélice. El ángulo que es necesario girar la mesa portapiezas es igual al ángulo de inclinación de la hélice, que se calcula con la fórmula trigonométrica. Como tenemos la fórmula siguiente. El diámetro que se debe utilizar de la fórmula es el diámetro medio, a fin de obtener, puesto que se emplea una fresa de disco, ranuras de sección lo más rectangular posible. El diámetro medio resulta ser 25 milímetros, la tangente de 9 grados 54 segundos. Reparación del divisor. Se deben construir 3 ranuras. Si es necesario, preparar el divisor para que después de cada carrera de trabajo complete la rotación de 120 grados, 360 grados sobre 3. Para dividir la frecuencia en 3 partes se aplica la fórmula de división indirecta, como vemos en la siguiente figura. La posición de la pieza: se levanta la ménsula hasta poner la pieza en contacto con la fresa en movimiento. En este momento se fresa una pequeña huella en forma de hélice en la parte superior de la pieza, como vemos en la figura también. La pasada de prueba. La primera pasada, el surco que se ha de obtener el fresado se centra sobre la elipse obtenida. Con el avance se efectúa una primera pasada de 2 milímetros de profundidad en las 3 ranuras sucesivamente. A continuación se ensanchan las pasadas de acabado sobre el lado derecho y sobre el lado izquierdo. Antes de volver atrás, es necesario bajar la ménsula hasta hacer salir completamente la fresa de la ranura. Esas son las pasadas siguientes. Punto número 3. Fresado de engranajes de dientes helicoidales. La fabricación de los engranajes cónicos helicoidales es una actividad de alto grado de especialización. Requieren de la utilización de equipos muy específicos para esta operación. Se justifica para producciones muy masivas. Determinación de los elementos tecnológicos. Estos elementos constituyen los parámetros y elementos a fijar en la fresadora universal para realizar el maquinado de los dientes y del piñón cónico helicoidal. Selección del tren de engranajes. El tren de engranajes será aquel necesario para fresar la hélice del piñón cónico helicoidal con diámetros evaluados según la siguiente fórmula. Ahí tenemos la fórmula, donde dp es el diámetro primitivo cónico helicoidal, m es el módulo normal del piñón, z el número de dientes y beta el ángulo de la hélice. El paso de la hélice puede calcularse como la siguiente ecuación, la ecuación número 2. Mediante el paso de la hélice se determina el tren de engranajes a utilizar o calcular por el método clásico. Determinación del módulo y número de las fresas.
Las fresas, determinación del módulo y número de la fresa. Tenemos una ecuación número 3. La fresa a utilizar debe tener una sección longitudinal en su parte cortante igual al hueco entre el diente en el extremo menor de su sección normal. Ahora, según la ecuación número 3 tenemos que MF es el módulo de fresa a utilizar, X el cociente de variación del espesor del diente, despejando X también se puede encontrar de la siguiente forma: C menos F entre C, donde C es la longitud de la generatriz del cono primitivo, F la longitud del diente. Bueno, el número de fresa a utilizar se determina a partir del cálculo del número de dientes equivalentes del piñón cilíndrico helicoidal equivalente. Dichas fórmulas son ZF es igual al diámetro primitivo entre M por el coseno de beta, donde ZF es el número equivalente del piñón del cilíndrico helicoidal equivalente, dP es el diámetro primitivo de la rueda cilíndrica helicoidal equivalente, y donde dP es igual al diferencial dP por el coseno de gamma, donde ese gamma es el semiángulo de cono primitivo de piñón cónico helicoidal. Determinación de la división. D es igual a R entre Z, donde D es la división, R es la relación del cabezal. Bueno, Z ya lo conocemos. El cálculo del ángulo de giro del piñón, utilizando la fórmula que fue desarrollada para la fabricación de los piñones cónicos rectos y generalizándola para que abarque también a los cónicos helicoidales, se tiene como resultado lo siguiente: AG es igual a 57.3 por PA entre 2 menos RC F coseno de beta M menos EN. Ese es el punto número 8, donde AG es el ángulo de giro en grados, PA es el paso circular aparente del extremo mayor del piñón, RC el radio del cono primitivo en el extremo mayor del piñón, EM el espesor cordal del diente de la fresa en la circunferencia primitiva del extremo mayor del piñón, EN es el espesor cordal del diente de la fresa en la circunferencia primitiva en el extremo menor del piñón. Este giro en grados se expresa en agujeros de cabezal divisor como sigue: AD es igual a Q entre AG entre G, donde AD es la cantidad de agujeros que hay que girar la pieza para desbastar las caras de los dientes. Q es la cantidad de agujeros que tiene el círculo elegido para la división. G la cantidad de grados por giro completo del disco del cabezal divisor, visualmente es 9 grados. El cálculo del reajuste. Esta fórmula también fue desarrollada por la fabricación de piñones cónicos rectos y mediante una generación se utiliza para engranajes cónicos helicoidales, donde N es igual al espesor mayor en 2 entre 2 por coseno de beta menos espesor mayor menos espesor menor por RC entre 2 por F por coseno de beta, donde N es el reajuste. El fresado de un engranaje cónico helicoidal en fresadoras universales. Datos técnicos de la pieza. Módulo 4, número de dientes 16, ángulo de inclinación normal exterior beta 30 grados, ángulo
interaxial 90 grados, coeficiente de variación del grueso del diente, x es igual a 0.69, semiángulo del cono primitivo del piñón cónico helicoidal, o sea gamma 37 grados 22 segundos, espesor menor 4.38 milímetros, espesor menor 4.3 milímetros, espesor mayor 5.8 milímetros. Punto número 4, el fresado de cremalleras, disposición de aparato divisor. El aparato divisor de paso rectilíneo uniforme para el tallado de reglas y de cremalleras se componen de un armazón para soportar el ajuste de un tren de engranajes que se montan en el extremo de las mesas portapiezas de las fresadoras. La primera rueda A del tren de engranajes está unida a un platillo con manivela, con el que se efectúa el avance de la mesa, que se consigue por estar montada a la última rueda D del tren del árbol de lucío de avance de aquella mesa. El paso de avance P de la mesa correspondiente a cada división se realiza mediante una o dos vueltas del platillo, que se inmoviliza después de realizado el paso mediante un dispositivo enclavamiento. La relación para el avance de la mesa es R es igual al paso de la división entre el paso de lucío de la fresa, que este es igual a P entre el paso entre las ruedas. Esto también es igual a las ruedas conductoras entre las ruedas conducidas. Como podemos ver en la figura, para el fresado de las cremalleras se hace el módulo M por pi entre el paso lucío por N es igual a las ruedas conductoras entre las ruedas conducidas. El paso circular entre el paso lucío por N es igual a las ruedas conductoras entre las ruedas conducidas, donde M es el módulo, PS es el paso circular y N es el número de vueltas del platillo del divisor. Las aplicaciones: el cálculo de tren del engranaje para realizar divisiones de 1 milímetro de paso en una fresadora de avance a la mesa de 5 milímetros de paso, tallado de una cremallera del módulo tallado de una cremallera del módulo 2 en una fresadora con usillo de 5 milímetros de paso. El avance se hará con una vuelta de platillo. Para el cálculo de un lugar de pi se toma 22 entre 7. Para calcular las vueltas de la manivela para construir una cremallera cuyo módulo es 2, sabiendo que el paso del tornillo de la mesa es de 5 milímetros y la constante de visor es K igual a 40. De esto se dará 50 vueltas y 12 agujeros en el círculo de 42. Fresado de levas. Disposición para el fresado. Para el fresado de levas de paso uniforme según el espiral de Arquímedes, se dispondrá de un disco torneado cuyo diámetro será igual a 2 veces el radio mayor de la leva. El disco montará centrado en el eje portapiezas del aparato divisor. La operación de fresado se efectuará fijando un paso P de la mesa de la máquina de fresadora según la tabla de avance, sincronizando su desplazamiento con un giro de 360 grados, una vuelta de divisor. Generalmente solo se fresa un sector beta del disco al que corresponderá una parte P del paso P de la leva, como podemos ver en la figura. Están todos los puntos. Según la disposición expuesto, el paso P de la leva será igual al paso
será igual a PT de avance programada para la mesa de la fresadora. Como generalmente el paso P se dispone como generalmente el paso P se dispone con independencia de aquel PT, para conseguir el paso P previstos se inclinarán los ejes de la fresa y del visor paralelamente. Durante el fresado, el borde del disco se deslizará sobre la generatriz de la fresa. Será la longitud adecuada para el deslizamiento. Como podemos ver en la figura, están los puntos. Podemos ver el cabeza del fresado, el disco para la leva, la rueda D, la rueda B, la rueda C, la rueda A, el divisor, el fresado y los determinados ángulos. Para compensar la diferencia de pasos, se dispondrá en el aparato de visor un tren de engranajes para el que se satisface. Ruedas conducidas entre ruedas conductoras, esto es igual al paso de fresado entre el paso de lucio por I. La disposición y montaje del tren de engranes es similar a la establecida para el fresado de hélices. La aplicación, un ejemplo, el fresado de una leva de 18 milímetros de paso en un sector de 120 grados se dispone de una fresadora con hocillo de avance de la mesa de 6 milímetros y de un divisor con relación de división de I igual a 40/1. Paso de leva P será igual a 18 por 360, 370, que eso nos da igual a 54 milímetros. Según la tabla de avance de la fresadora, se dispone por próxima a P, el punto de fresado es igual a 60 milímetros, el tren de ruedas, o sea el paso de fresado entre el paso lucio por I es igual a 60 por 1 entre 6 por 40, que esto nos da igual a 60 sobre 140, y el ángulo de inclinación será seno de alfa es igual a 54 entre 60, es igual a 0,9 grados, con un error inferior en menos de 30 segundos. El desplazamiento del disco de la generatriz es H, que esto es igual a 60 por el coseno de alfa, y lo cual nos arroja un 26,15 milímetros. Nota: modificando el ángulo alfa se puede obtener otras espirales diferentes seguidas de un mismo disco o en discos distintos.